noción de retos en el ecosistema crediticio para fomentar la inclusión y mitigar el riesgo de la desbancarización. Y quisiera comenzar un poco dándoles un sentido de realismo. Tenemos un mercado crediticio lamentablemente poco profundo. Representa aproximadamente 42% del PIB, estos años del 23. Y cuando decimos que es poco profundo, estamos pensando que hay otros que son muy profundos. Cuando uno mira las economías asiáticas, por ejemplo, la coreana, la taiwanesa, la propia China, hablamos de un mercado crediticio que representa más o menos 200% del PIB, 300% del PIB. Tenemos un mercado muy poco profundo. Pero además es costoso. La tasa comercial, agosto del 24, tiene un valor de 15%. Y la tasa de consumo, 21%. Está por encima de casi todas las tasas internacionales relevantes. Pero además la consecuencia de esa situación, poca profundidad del mercado crediticio y costos elevados, acaba haciendo que la inclusión financiera sea reducida. En Colombia tiene acceso al crédito solamente 35.3% de los adultos. En otros países el estándar es más o menos 70-80%. Y entonces cuando a mí me preguntan cómo hacemos para generar más inclusión financiera, le digo tenemos que resolver los problemas. Necesitamos un mercado de crédito mucho más potente, mucho más profundo, que llegue a tasas que se asemejen, por ejemplo, a las chilenas, 80%, o a las brasileras, 110%. Por lo menos eso debería ser lo que pretendamos tener como meta. Claro, cuando hay poca disposición de crédito, tiende a ser costoso. Y con tasas tan altas y tan poca disponibilidad de crédito, la inclusión financiera es un sueño. Es un sueño que vamos a lograr algún día, pero tenemos antes que resolver estos dos problemas. Pero quiero darles el contexto económico en el cual nos desempeñamos. Y quiero empezar por una realidad muy importante. El ahorro y la inversión alcanzaron el año 23 mínimos históricos. Y nuevamente traigo a colación las experiencias asiáticas. ¿Por qué traigo a colación las experiencias asiáticas? Porque hace unos 50 o 60 años eran más pobres que nosotros. Y ahora nos han dejado completamente atrás y son países ya industrializados. Miren las tasas de ahorro para el año 23, 7.4% del PIB. Y miren la tasa de inversión, 15% del PIB. Por todos los estándares internacionales, sobre todo mirando a los asiáticos, son absolutamente reducidos. ¿Y por qué son absolutamente reducidos? Porque si uno mira, por ejemplo, las tasas de ahorro en Taiwán o en Corea, 40% del PIB. Y las tasas de inversión llegan hasta 50% del PIB en Chile. O tal vez 40% del PIB. Y esto es un problema que tiene que ver con el desarrollo del país. Cuando uno tiene tasas tan pequeñas de ahorro y logra tener tasas de inversiones más altas, la diferencia es el ahorro externo. Dependemos enormemente del ahorro externo en forma de inversiones extranjeras directas, fundamentalmente. Por eso pasamos de 7,4 a 15. Quiere decir que el ahorro externo es más grande que el ahorro nacional. Eso no puede ser. Ningún país se ha desarrollado a partir del ahorro externo. Siempre ha sido el ahorro interno el que ha jalonado el producto. El problema es cuando uno tiene ahorro externo, tiende a tener una inversión pequeña, que es lo que se llama formación bruta de capital. Pero cuando la inversión es pequeña, las posibilidades de expansión de capital son también muy reducidas. Y si no hay expansión de capital, no hay posibilidades de crecimiento. Y esto nos explica un poco lo que pasó en el año 23. Miren, desde el año 20 comenzó a caer la tasa de ahorro.
El año 19 era 14,2, pasó a 11,5, 9,1, 7,8, 7,4. Al primer semestre aumentó ligeramente a 9,2. Claro, con tasas tan bajas de ahorro, lo que conseguimos fueron tasas de inversión también reducidas. Mire cómo van reduciéndose: 21,9, 18,7, 18,9, 20,4, 15, 16,5. Y eso es apenas lógico. Cuando uno tiene una tasa de ahorro tan pequeña es porque tiene una tasa de consumo tan alta. Porque la diferencia entre el consumo y el ahorro está dada por el tamaño de ingreso. Ingreso menos consumo es ahorro, por definición. Por esa razón, como se ahorró tan poco el 21 y el 22, y la inversión tiene un proceso de maduración, el 23 no hubo como crecer más. El stock de capital que se aumentó fue muy pequeño, y por eso crecimos tan poco el año 23, porque un stock de capital aumentando muy pequeño, las posibilidades de crecimiento del año siguiente eran muy reducidas también. Y esto comienza desde el 20, porque el 20, recuerden, es el COVID, y se produce un aumento del consumo simplemente a base de subsidios. Subsidios que se dieron a diestra y siniestra, que continuaron el 21. Y lo que hicieron fue reducir la tasa de ahorro. Y por eso tuvimos un crecimiento tan bajo el año 23. Ahora, fíjense cómo va evolucionando las tasas de inflación, que están un poco ligadas a lo que pasó con el PIB. Claro, si el PIB creció muy poco y el consumo comenzó a crecer más rápidamente, precisamente para recuperar la economía que fue el año 21 y 22, pues eso, como no había respuesta oportuna de oferta, o se fue a inflación o se fue a importaciones. Y por eso la inflación crece desde abril del 21. Y eso sucede hasta marzo del 23, que es cuando comienza a reducirse. Y esa inflación fue jalonada por alimentos y combustibles. Y fíjese, lo curioso es que el gobierno de esa época congeló los precios de los combustibles. Y eso nos generó un problema fiscal enorme que hasta ahora estamos tratando de resolver. El IPP, que es el índice de precio al productor, crece desde diciembre del 20 hasta mayo del 22 y luego comienza a caer, y ahí lo pueden ver en las gráficas. La naranja representa el IPC y el azul intenso representa el IPP. Y fíjense cómo comienza a caer el IPC desde más o menos marzo del 23. Ahora, la tasa de desempleo se expandió enormemente. Se expandió claramente por la pandemia. Tuvimos por lo menos 2 meses sin producir, las máquinas paradas en todas partes. Y se ve claramente el pico que alcanzó el año 20, mayo del 20. 22% de desempleo. Por supuesto ha ido mejorando y estamos ahora en 9,9. Y eso es diciente de lo que estaba pasando en la economía. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del desempleo y la informalidad? Pues es obvio, la pobreza y la vulnerabilidad. Tenemos 33% de la población en pobreza, según datos del 23, y en vulnerabilidad 31,5%. Estamos hablando del 64% de la población colombiana. Es una situación triste, definitivamente. Y si a eso le añadimos el problema de la equidad, tenemos unas peores instituciones de ingreso del mundo. Esa es nuestra situación real. Eso representa realmente lo que es Colombia, pero no lo que puede ser Colombia. 66% o 65% en una situación de pobreza y vulnerabilidad es excesivo. Estamos hablando de más de 30 millones de personas y eso tenemos que superar. Y para eso es lo que queremos, cambiar las cosas. Quiero añadirles más datos porque ilustra un poco por qué estamos como estamos. Miren los medios de pago. El medio de pago es la cantidad de dinero que tenemos en los bolsillos o en los bancos. En Colombia, los medios de pago respecto al PIB representan 48,5% del PIB. Miren los asiáticos, masa monetaria
como porcentaje del PIB 274, 227, 174. Miembros de la ODE, 118. En Estados Unidos, 100%. En Brasil, 111%. En Chile, 84%. Y nosotros apenas 48%. Acá hay un claro problema de liquidez en la economía colombiana, sobre el cual casi nadie habla. Y siempre nos hemos dado golpe de pecho diciendo que la política monetaria que se ha hecho en Colombia es la mejor que se podía hacer. Esto desmiente completamente esa afirmación. Una economía no puede realizarse ni desenvolverse con una liquidez tan pequeña. Y claro, las consecuencias es mercados poco profundos como porcentaje del PIB. Y aquí nuevamente las cifras, 42%. Pero fíjense que nuestro mercado siempre ha sido poco profundo comparado con los otros países. Y les decía, en Estados Unidos 194%, el Reino Unido 120%, pero si miramos China 194%, casi 200%. Igual Japón, igual Corea. Pero el problema de la liquidez es un problema serio que nos lleva a tener ese problema del crédito, poca profundidad del mercado, que nos lleva a tasas altas del crédito y que nos lleva como consecuencia a poca inclusión financiera. Ahora, la cartera bruta está creciendo, sin duda alguna. Pasó de 484 en julio del 2019 a 693 billones de pesos en el año de lo que va a julio del 24. La cartera bruta ha venido creciendo y ha crecido fuertemente de 484 a 693% en términos nominales. Pero sigue siendo absolutamente reducida. Y por eso les muestro estas cifras como porcentaje del PIB. Tenemos un nivel de crédito muy pequeño en la economía colombiana. Y la trazabilidad de esa reducción del crédito está en la política monetaria, sobre la cual casi nadie habla. Y es tiempo de hablar. Y hay una cosa súper interesante que un poco valida lo que les estoy diciendo. Fíjense el comportamiento de las tasas de crecimiento nominales y en la cartera de crédito. La cartera bruta es la naranja y el M2, o sea, los medios de pago, es el azul. Casi se mueven simultáneamente. Lo que quiere decir es que cuando aumenta los medios de pago, aumenta el crédito también. Y cuando se reducen los medios de pago, se reduce el crédito también. Esto es importante. ¿Y cómo se han comportado las tasas de interés? Casi de la misma forma que se ha comportado la inflación, lo cual es lógico. Pero fíjense cómo la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República se está quedando absolutamente rezagada respecto al comportamiento de las tasas comerciales y respecto a la inflación, lo cual es también un sinsentido. Tenemos una tasa de política monetaria de 10,75 y una inflación de 6,12. Y miren cómo han crecido las tasas de consumo y las tasas ordinarias comerciales. Y cómo se produjo un pico y luego han venido decreciendo hasta llegar a las cifras que mencionábamos anteriormente, 15% y 21%. ¿Qué impide reducir más las tasas de interés comerciales? Pues la tasa de política monetaria. Claro, dicen que lo que pasa es que hay que anclar las expectativas para que ya no haya más inflación. Y la inflación ya tiene una diferencia de 4 puntos reales respecto a la tasa de política monetaria, lo cual realmente es un sinsentido. Ahora, hay otra cosa que también vale la pena mencionar, que hay un crecimiento de la cartera vencida que se ha moderado en varias modalidades. Y aquí lo podemos ver. El total de la cartera vencida representa 6,30%. O sea, esas son las deudas que no se han pagado, están en morosidad. Prácticamente son las carteras no vencidas. Pero el microcrédito tiene una cartera de 47% creciendo y la de comercial 4,34%. Pero fíjense cómo estaba creciendo anteriormente. Lo que vemos claramente
es que se está produciendo una desaceleración en la cartera vencida. Y eso es apenas sintomático, es apenas claro, porque conforme se va recuperando la economía, la gente tiene más ingresos y está dispuesto a pagar mejor sus deudas. Y eso se ve claramente cómo se comporta en la cartera vencida. Lo que pasa es que hay un rezago respecto al otro. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos casi al día la situación de la cartera vencida. Y esto se produce con 3 meses de anticipación al conocimiento de lo que pasa con el PIB de la economía. Porque el DANE publica el PIB cada 3 meses y nosotros tenemos la información diaria de lo que pasa con la cartera. Y esto lo que está señalando es que se viene una recuperación importante de la economía colombiana. Simplemente con 3 meses de anticipación. Y lo que vemos también es el vencimiento de las cosechas recientes es superior al registrado antes de la pandemia y se ha ido moderando y comienza a reducirse. Para 3 meses todavía no se ve muy claro. Se ve más o menos estacionada. Pero las cosechas de 6 meses, de 9 meses y 12 meses ya comienzan a tener una reducción significativa en la tasa de deterioro de la cosecha. Eso es un indicador nuevamente que se está produciendo una aceleración de la economía global, porque nuevamente se ve claramente cómo comienza a desacelerarse el deterioro de las cosechas. Y quiero hablar ahora de inclusión crediticia. Estos son los indicadores de acceso, uso y crédito. Acceso a adultos con productos sobre el total de adultos llega el 23 a 94%. Pero esa cifra es engañosa, porque fíjense cómo comenzó a crecer significativamente a partir del 18. Incluso desde el 15 se nota ya una cantidad significativa. Porque eso es el producto de los subsidios que se reciben en las cuentas de los bancos. Por eso contrasta tan fuertemente con el crédito, adultos con algún producto de crédito. 94% en depósitos y 35% en créditos. ¿Por qué crecieron en depósitos? Lo repito, porque los subsidios comenzaron a otorgarse a través de las cuentas de ahorro. Y por eso casi todo el mundo tiene un depósito. Pero no todo el mundo tiene un crédito. Por eso la tasa de crédito está tan desalineada con la tasa de depósito. Esto es lo que nos está indicando que en realidad los subsidios en los bancos funcionan. Por lo menos nominalmente hace crecer los depósitos. Pero todavía no hay la misma respuesta por el lado de la oferta. Y en términos territoriales de inclusión financiera, al menos con un producto de crédito, 13 millones de adultos, 35.3%. Pero regiones con menor acceso a créditos, la región Pacífico, la región de los Llanos y la región Caribe. En la región de los Llanos está metido Guainía, Bichada y Baupés. ¿Por qué? Porque así lo pusieron, porque así lo organizaron. Pero miren los departamentos con menor acceso al crédito. Guainía, 12%, Bichada, 10%, Baupés, 8-7%. Esa es la realidad. Y si vemos desde el punto de vista demográfico, por edades con menor acceso a crédito, los adultos jóvenes de 18 a 25 años, 22%. Y los adultos mayores de 65 años, 28%. Y por sexo, mujeres 33%, hombres 37%. Y por niveles de ruralidad, municipios rurales 22%, municipios rurales dispersos 18%. Acá hay un problema doble, porque esto no solamente nos dice que los municipios rurales tienen muy poca llegada al sistema crediticio, sino además tiene un problema de conectividad que hace también difícil que, por ejemplo, la banca digital llegue a estos municipios. Es evidente que si no hay conectividad, no hay cómo conectarse a un teléfono inteligente, o no hay cómo conectar un computador para hacer operaciones crediticias desde el smartphone o desde el computador. Y el microcrédito, ¿qué representa en medio de la cartera? 2.8% del PIB. Y resulta que tenemos 60 y tantos % en situación de pobreza y vulnerabilidad.
2.8% del PIB es el tamaño de los microcréditos en Colombia. ¿Debería ser mayor? Pues parece que sí. Acá hay un problema, o es un problema de demanda. Las altas tasas de interés reducen los incentivos para solicitar crédito. Esa apenas se evidente. O es un problema de oferta. Las bajas tasas de interés reducen los incentivos para ofrecer créditos. Es apenas lógico, porque reducen la posibilidad de hacer márgenes entre que debería ser la consecuencia de la intermediación entre las tasas de captación y las tasas de colocación. Pero hay un problema acá, que es el dilema de las tasas de usura. Yo lo digo así porque no es muy claro cuál es la respuesta. Si a mí me preguntan, yo digo hay que eliminar la tasa de usura. Es una restricción al funcionamiento libre del mercado. Pero hay una ley, y esa ley nos dice que la tasa de usura es el promedio ponderado de todas las tasas comerciales multiplicado por 1.5. Así lo define la ley. Y nosotros de la superintendencia no podemos cambiar la ley, porque nosotros no tenemos capacidad legislativa. Pero ¿por qué es un dilema? Porque la reducción de las tasas de interés reduce la tasa de usura, lo cual andamos propiciando desde hace mucho tiempo y las tasas de interés han venido bajando. Pero lo que pasa es que aumenta la demanda formal. Si las tasas son bajas, la demanda formal aumenta. Incluso personas que no tienen mucha capacidad de pago sí están dispuestas a tomar tasas de créditos con tasas mucho más baratas. Y eso lo vemos fundamentalmente en la vivienda. Pero también lo que hace es aumentar el crédito informal. Porque las personas de menores ingresos que no acceden todavía al crédito formal porque su ingreso no les da para asumir un crédito, y si tienen una necesidad inmediata, se van al crédito informal, al famoso gota a gota. Nadie sabe, no he encontrado ninguna estadística que nos diga qué tan representativo es el gota a gota. Todo el mundo dice que es muy significativo. La verdad es que estadísticamente nadie lo ha medido porque como es informal, pues es imposible ir a preguntarle a un señor y registrarlo. Pero acá hay, repito, un dilema. Cuando reducimos el crédito y reducimos la tasa de usura, eso atrae al sector formal. Pero al mismo tiempo aumenta también el sector informal. Simplemente porque si uno no puede ir al formal, a pesar de que se haya reducido la tasa, pues ¿a dónde se va? Al informal. Repito, no sabemos qué tan significativo es. Sospecho que no es tan grande, pero en todo caso no lo puedo afirmar. Aquí tenemos un dilema. Pero ¿cuál es la solución de estos problemas? Yo digo competencia del sistema bancario y reducción del costo de los sistemas bancarios. Y para eso estamos haciendo 2 productos estratégicos en la superintendencia. Tenemos 5 proyectos estratégicos en la superintendencia. Aquí les voy a mencionar 2. Esos 5 proyectos estratégicos apuntan a cambiar la manera que hacemos supervisión, pero a cambiar también el sistema financiero para hacerlo más profundo. Y quiero hablarles de finanzas abiertas en primer lugar. ¿Cuál es la esencia del programa de finanzas abiertas que la viceministra también mencionaba? Hay una ley del año 22 sobre la cual comenzamos a elaborar las circulares que daban comienzo al tema de finanzas abiertas en los bancos. Nos falta que sea obligatorio para de tal manera todo el mundo esté obligadamente conectado. Pero ¿qué cosa es lo que propicia? Todos los participantes del mercado deben tener la misma información. Y teniendo la misma información, entonces sí se incentiva la competencia. Y quiero explicarles de una manera sencilla cómo funciona este esquema. La idea es que el banco A tenga la información crediticia de los clientes del banco C y que el banco D tenga la información de los clientes del banco A. Cuando eso se produzca, todo el mundo va a tener la misma información. Pero si el banco A conoce la información crediticia de los clientes del banco C y sabe que algunos son muy buenos, pues va a tratar de conquistarlos. ¿Y cómo los conquista? Diciendo, oiga, si usted tiene un crédito al 18%, yo se lo ofrezco al 15%. Pero el banco C no se va a dejar tan fácil arranchar el cliente bueno. Entonces le va a hacer una contraoferta al cliente y le va a decir, él te está ofreciendo 15, yo te ofrezco 14.
Eso se llama competencia. Y eso lo que hace es reduce las tasas. Y la reducción de las tasas genera mayor profundidad financiera. Y eso es lo que estamos exactamente buscando. Que haya más competencia en los bancos para que de esa manera bajen las tasas y aumenten los créditos. Ese es el primer proyecto estratégico que tenemos. ¿A qué apunta? A que haya competencia entre los bancos. A que todos los bancos tengan la misma información. La contraparte de eso es que todos los clientes también tengan la misma información de todos los bancos. Y eso también estamos trabajando. En la superintendencia, tarde o temprano, vamos a tener una página de internet donde amigablemente, no como la tenemos ahora, que tiene toda la información, pero es imposible buscar y comparar si el banco A funciona igual que el banco C. No es imposible, pero toma trabajo. Y lo que queremos es hacer una página amigable, de tal manera que podamos comparar simplemente a un clic cómo se comparte el banco A respecto al banco C. O haciendo un ranqueo de cuáles son los bancos menos costosos, nos puede decir el ranqueo es el 100. Eso lo vamos a hacer en la superintendencia. Para eso vamos a cambiar la página web. Y lo señalo al coordinador de comunicaciones, que es su responsabilidad. Hasta ahora nuestra página ha mejorado un montón, pero sigue siendo poco amigable, por lo menos a este aspecto. El día que todos los bancos tengan la información de todos los clientes y todos los clientes tengan la información de todos los bancos, ese día tenemos plena transparencia de la información. Y ahí tendremos uno de los 3 atributos de la competencia. En economía estudiamos los atributos de la competencia. En realidad son 3. Precios transparentes, que sepamos realmente cuánto nos cobran, cosa que aquí falta todavía informar, precisamente por las razones que estoy mencionando. Libre entrada y salida de los agentes al mercado. Eso todavía no se da plenamente porque el ingreso de todos no nos permite pasarnos de un banco a banco, sino eso nos limita que algunos nos quedemos con un solo banco, otros con más ingresos estén en 2 o en 3 bancos. Y el tercer punto es lo que se conoce en la literatura como simetría de información. Todos tenemos que tener información de todo el mundo, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Eso apunta realmente finanzas abiertas y por eso estamos trabajando muy fuertemente en ello. Y lo que estamos esperando es lo que estaba anunciando también la ministra. ¿Y qué estaba anunciando la ministra? Que las finanzas abiertas en Colombia tienen que ser obligatorias. Y eso espero que pronto se resuelva. ¿Cuál es el segundo proyecto estratégico que tenemos? Supervisión digital. Y eso me parece evidente que era necesario hacerlo. Los bancos cada vez son más digitales. Ya tenemos 3 bancos que son plenamente digitales. Los otros están a medio camino, unos más, otros menos. Pero la supervisión en ese contexto no puede seguir siendo analógica, porque simplemente nos quedamos absolutamente rezagados. Entonces estamos así desarrollando el proyecto de supervisión digital. Eso va a cambiar completamente la manera como hacemos supervisión. Eso va a cambiar completamente la relación que tenemos con los bancos. En este momento, la superfinanciera le pide a los bancos como 144 reportes. Unos más grandes, otros más pequeños. Y seguramente hay unos 2 o 3 que son los importantes, pero tienen que llenar todos. Eso en reportería le significa a los bancos un montón de plata. Los bancos tienen 2.900 personas dedicadas a llenar los formatos que nosotros de la superintendencia le pedimos. Y eso les cuesta un dineral a los bancos. Imagínense, 29 bancos, 2.900 personas, son casi 100 personas por banco llenando los informes que les pedimos. Los vamos a eliminar todos. Porque ya no vamos a pedir que nos entreguen formatos en Excel o digitales, sino vamos a extraer la información. Entonces, miren, vamos a eliminar la reportería, lo que significa un ahorro de costos enormes para los bancos. Y esa información la vamos a obtener digitalmente, extrayendo la información directamente de los balances de los bancos. Pero eso nos produce otra satisfacción. Uno podría decir, no, este banco le presenta un balance a la superintendencia y de repente tiene otro balance, y eso sucede en muchas empresas lamentablemente, que es realmente el que rige su quehacer financiero. Con este método eliminamos esa posibilidad.
porque vamos a ir directamente a la fuente de los datos. Y eso es un gran avance. Por lo tanto, permite extraer la información para su revisión, pero permite hacer otra cosa importante que no se ha hecho en Colombia anteriormente. Si nosotros tenemos la información, nosotros tenemos una cantidad enorme de datos. Y eso en la literatura se llama Big Data. Vamos a comenzar a desarrollar, y ya los estamos haciendo, unos modelos analíticos de proyecciones que nos permitan hacer prospección del banco y al mismo tiempo la perspectiva del banco a través de modelos de Big Data, modelos analíticos de Big Data. Y eso significa un enorme avance, porque entonces, el día que hagamos los colegios de supervisión donde discutimos toda la superintendencia, el cuerpo directivo de la superintendencia o el cuerpo directivo de los bancos, desde las juntas hasta la gerencia, les podemos decir, oye, si usted sigue haciendo lo mismo, de acá a 6 meses, usted tiene una crisis de liquidez, porque lo vamos a prever. Ya no nos va a interesar tanto la auditoría de lo pasado pasado está. Nos va a interesar mucho más medir las proyecciones del banco para hacer prospectiva y perspectiva analítica de los datos. Entonces así podremos actuar más eficientemente para proteger al sistema financiero de cualquier descalabro. Eso se llama supervisión digital. Este proyecto está muy avanzado. Ya hemos hecho pilotos de captaciones de crédito, pilotos de captaciones, hemos hecho pilotos de crédito, estamos comenzando a hacer unos pilotos en los cuales han participado hasta 10 bancos, entre grandes y pequeños. Estamos haciendo otro piloto sobre inversiones y pronto tendremos todos los balances y podremos iniciar estrategias. Yo espero que a fin de año podamos comenzar a aplicar la supervisión digital en todo el sistema financiero, por lo menos con los bancos. Y entonces durante por lo menos un semestre haremos traslape, porque no podemos comenzar un nuevo sistema sin que realmente responda y tengamos claridad y tengamos un backup por el sistema tradicional. Por eso seguramente durante un semestre uno tendrá el backup del otro, porque lo vamos a seguir haciendo simultáneamente los dos, hasta que estemos convencidos que funciona muy bien y probablemente en el segundo semestre del 25 tengamos plena supervisión digital. Esto ha significado un esfuerzo enorme de la superintendencia, pero un esfuerzo enorme que lo hemos hecho con recursos propios y con los técnicos que tenemos, que son sumamente calificados, y otros que han venido a reforzar el equipo de la superintendencia. Les quiero mencionar brevemente los otros 3 proyectos. No me voy a extender eso porque si no nos quedamos hasta el mediodía. En primer lugar, tenemos un modelo, estamos construyendo una nueva matriz de riesgos. En la forma tradicional de supervisión que hacíamos, solamente consideramos los riesgos tradicionales: liquidez, solvencia, operación. Ahora estamos considerando adicionalmente los riesgos emergentes. ¿Cuáles son los riesgos emergentes? Los riesgos derivados del cambio climático, los riesgos derivados de los problemas sociales, los riesgos derivados de la poca gobernanza o la mala gobernanza que tienen algunas empresas, o la insuficiente gobernanza, para decirlo más elegante. Eso nos ha implicado cambiar todas las matrices, que a su vez necesitan cambiar todas las ecuaciones econométricas que hay detrás de esas matrices. Pero nos ha permitido además llegar a una solución que para nuestro modo de ver es súper necesaria. Vamos a tener un solo número que nos dice que el banco está en buena calidad, en mala calidad o en regular calidad. Y lo vamos a hacer público, de tal manera que todos los usuarios de los bancos conozcan cuál es la situación de su banco y se sientan libremente de cambiarse de un banco a otro banco, simplemente con esa información. Ha sido complicado construir ese indicador, pero lo estamos haciendo y pronto lo vamos a hacer público, para que todo el mundo conozca cuál es la situación de cada uno. Ese es el tercero. El cuarto proyecto es una cosa súper necesaria. Resulta que tenemos una circular básica jurídica que debe datar de los últimos 40 años, que nunca se depuró. Y entonces tenemos
norma tras norma tras norma, y algunas comienzan a repetirse y otras ya son obsoletas, y todo eso lo vamos a eliminar. Porque estamos construyendo una nueva circular básica jurídica que va a pasar de 600 páginas, espero que a 100 páginas. Para eso estamos empleando inteligencia artificial. Primero hicimos 2 proyectos, los mandamos a consideración y recibimos más de 3.000 observaciones, las incorporamos en la tercera versión del proyecto. Y en esta tercera versión, para hacerlo mucho más simplificado, nos dimos cuenta que la inteligencia artificial escribe mucho más claro que la inteligencia natural. Por supuesto, después hay que comprobarla con la inteligencia natural. Los abogados se han sorprendido, no lo creían, pero estamos en eso. Tenemos un grupo de inteligencia artificial que hemos formado aproximadamente hace 4 meses. Trajimos inicialmente a 2 personas, 2 doctores, uno de economía y otro de sistemas, para que formara el núcleo de inteligencia artificial. Luego de eso, contratamos a otras 2 personas, desarrolladores de programas, y luego tienen 2 asistentes. Ya tenemos un núcleo de inteligencia artificial que hace todas estas tareas. Nos simplifica la circular básica jurídica. Y para la circular básica contable, simplemente estamos partiendo de cero. Como vamos a eliminar todos los formatos, pues entonces hay que volver a escribir la circular básica contable y financiera, porque no va a haber los formatos. Y la circular básica contable y financiera describe los formatos. Entonces le estamos pidiendo a todos los supervisores que nos digan realmente qué información necesitan. Y sobre eso estamos construyendo la circular básica contable. En fin, quisiera contar sobre 2 proyectos, hay que contárselo. No sirve poco, pero no importa. Por lo menos sí saben lo que estamos haciendo. Pero déjenme continuar con la presentación. Hay una cosa clara. Me decían, pero acá hay un problema de oferta o un problema de demanda en el mercado de crédito. Participé con mucho agrado en la elaboración del Pacto por el Crédito que hace poco se firmó entre el gobierno y Asobancaria. 55 billones adicionales para aumentar el crédito. Y ahí me di cuenta que el problema no está por el lado de la oferta, el problema está por el lado de la demanda. Entonces necesitamos aumentar la demanda por crédito. Y eso implica, en el entorno que estamos viviendo de altas tasas de interés, crecimiento económico moderado y desempleo persistente, debemos diseñar estrategias para aumentar la demanda por crédito. Y eso tiene que ver con eliminar barreras de entrada. Hace poco tuvimos una reunión en la superintendencia. Estábamos hablando de las barreras de entrada. Y 2 funcionarios de la superintendencia nos dijeron a todo el resto del grupo directivo de la superintendencia que ellos eran testigos de que realmente había barreras de entrada todavía. Y los afectaba a ellos. Y nos contaron cómo un señor que tiene una empresa hace 7 años, y está ahí sentado, no le ha podido dar una tarjeta de crédito desde hace 7 años. Y él es solvente, sus socios son solventes, tienen tarjetas individuales, pero no les han querido dar una tarjeta de crédito para el nuevo negocio que funciona hace 7 años y que hace utilidad. Pero en todo caso, esas son las barreras de entrada que hay que eliminar. Y estamos trabajando sobre eso. Y necesitamos que les den información clara a los futuros deudores. Y eso tiene que ver con finanzas abiertas. Eso tiene que ver con transparencia en los precios. Y necesitamos condiciones del producto a la medida. A veces no hay productos a la medida. Simplemente se le ofrece un producto genérico para todo el mundo y no todo el mundo tiene las condiciones. Y esto es muy claro en la agricultura. Se ofrece un producto para que se pague en 1 mes o 2 meses. Se comienza a pagar 1 mes y resulta que la cosecha sale en 4 meses. ¿Cómo rayos hace para pagar ese señor si no tiene ingresos? Entonces necesitamos hacer condiciones de producto a la medida. Necesitamos canales adecuados para la atención de quejas y reclamos. Nosotros tenemos un producto que se llama Smart Supervision, que acaba recogiendo casi todas las quejas de todo el sistema financiero y tenemos miles de quejas. Entonces algo nos está diciendo que el sistema de quejas y reclamos en general no funciona bien, porque al final todos los tenemos, acabamos recibiendo todos nosotros. Y se supone que hay un defensor del consumidor que casi nadie conoce o que casi nadie usa. Y ese debería ser parte de un sistema en el cual al final la última reclamación tiene que ver con la superintendencia. Pero no podemos empezar nosotros tomando todas las reclamaciones de todo el mundo.
Lo que quiere decir que el sistema de defensa del consumidor no está funcionando. Tenemos que pensar en arreglarlo. Y por supuesto, necesitamos mejores prácticas en el proceso de cobranza. Y eso tiene que ver con ustedes. Y tal vez ser más amigables. Y no ser el famoso chepito que se para en la puerta y todo el día me molesta para que les pague. Hay que pensar y ser mucho más creativo para que esta cosa funcione mejor. Y necesitamos un acompañamiento, sobre todo en la economía popular, durante el ciclo de vida del crédito, porque si no, esta cosa no va a funcionar. Porque la educación financiera es un faltante grande todavía en nuestra economía. Estamos desarrollando un plan nacional de educación financiera junto con Asobancaria, que nosotros hemos propiciado. Queremos que todo el mundo sepa de finanzas un poquito. Y comenzaremos desde la escuela. Y no solamente unos fulanos particulares que están relacionados con el banco que le da una cierta información. Bueno, eso es todo lo que debías contar, creo que ya los aburrí. Muchas gracias.